Y nos queda Juan el Bautista también. ¿Qué dijo el propio Juan el Bautista? Veamos qué hay al respecto en Lucas 3, del 3 en adelante. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Por tanto, era necesario predicar arrepentimiento para que hubiese perdón de pecados quien lo aceptara. ¿Y si no se aceptaba? ¿Había perdón de pecados entonces? Evidentemente no. Por tanto, si no hay perdón de pecados, ¿qué estamos viendo en toda la Biblia? Que hay perdición eterna, no hay otra. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne verá la salvación de Dios. ¿Alguien podía decir que no iba a verlo? Toda carne. Y eso es importante, porque eso quiere decir que no había excusas. Todos podemos buscarnos excusas para no estar en la auténtica paz de Dios. ¿Pero es en verdad una excusa ante Dios? ¿Será que Dios no sabe nuestros corazones, verdad? Madre mía. Y atención ahora, atención ahora. Está hablando de Juan el Bautista, el segundo Elías. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Dónde iba la gente a ser bautizada con Juan? Al Jordán, lo hemos visto. Estaba en la región contigua al Jordán, por tanto, eran espacios abiertos, ¿verdad? ¿Habéis probado hablar en un espacio abierto? Sobre todo si hay agua cerca. ¿Oís mucho al otro que está a una relativa distancia corta? Cuesta, Cuesta. Si vosotros habláis suavemente, en plan casi sacando hojitas de la margarita, poéticamente, ¿creéis que os iba a escuchar alguien? No. Yo os digo mi experiencia, estuve haciendo un bautismo precisamente en México, y cuando estaba cerca del agua y hablaba, era difícil que la gente me escuchara, se tenían que acercar mucho, y si alguien me decía algo, a mí me costaba oírlos. Y eso lo hemos oído y lo hemos visto cada vez que hemos tenido bautismos en ríos, ¿verdad? O incluso en el mar. Y ahora poneos en las palabras de Juan el Bautista. En esta situación. Y decía a las multitudes, ¿está hablando de 4 gatitos? Multitudes que salían para ser bautizadas por él. Imaginaos, yo que sé cuánta gente serían multitudes, pero desde luego no eran 4 ni 5, Entre exclamación: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora imaginaos a Juan en ese contexto diciendo: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Os imagináis esto? Es que es ridículo, ¿verdad? Es ridículo. ¿A quién está hablando él? Los textos nos lo aclaran. Está hablando a gente que iba a ser bautizada por él solo por temor a que el Mesías viniese y ¿qué sucediera? Que se quedaran fuera. Su corazón no había estado convertido. ¿Y creéis que iba con remilgos y florecillas hacia ellos? ¡oh generación de víboras! Y las multitudes lo oían. ¿Creéis que esto se puede decir con un falso amor? A veces pensamos que por decir las cosas claras no es amor. No, señor. Podemos hablar con diplomacia, como harán muchos políticos, aunque cada vez menos, porque con el panorama que hay. Pero hablar con amor es decir las cosas claras, para que las personas reaccionen. Y claro que hay amor, porque lo que se busca es la reacción de la persona.
Pero no imaginemos que decir las cosas claras significa ir con cosas que para nada es la auténtica paz de Dios y el auténtico amor cuando el profeta habla al pueblo. Dice las cosas como son. Se dice, bueno, pero es que Jesús cuando también hablaba a los demás, hablaba con amor. Claro que hablaba con amor. Y ahora os hago recordar, porque lo vimos la escena, tira las mesas de los cambistas, ¿verdad? Blande el látigo y lo tira todo por el suelo. ¿Qué le refulge a él? La divinidad. ¿Qué le sale de él? La ira divina. Y no dio un latigazo a nadie, ¿eh? ¿Pero creéis que mientras hacía todo eso podía hablar como si nada? ¿Alguien piensa esto de verdad? Cuando Ellen White habla que Jesús hacía estas cosas, las hemos de ubicar en su contexto, en cada situación, porque él por amor hacía las cosas. Y en ciertos casos, evidentemente, como con Pedro, ¿no lo miró con amor cuando le negó? Claro. Pero cuando su ira salía, decía las cosas como eran, con toda claridad, porque él buscaba por amor que la gente cambiara, pero él sabe cuándo la gente cambia y cuándo no. Y debe decir las cosas del modo adecuado. ¿Recordáis a alguien también llamado Elías? El auténtico Elías, el primero. ¿Tenía amor Elías? Bueno, si Elías está en el cielo, ¿tenía amor o no tenía amor Elías hacia los demás? ¿Y qué hizo? Anda, que para el mundo fue un derroche de amor lo de degollar a los profetas de los Baales, ¿verdad? 400, sí. Más 400 de Asera. Más 400 de Asera, id sumando, ¿eh? Sí. 850. Y resulta que Dios lo coge y lo lleva al cielo. ¿Y os imagináis que mientras está haciendo esa labor, salga también en plan poético hablando? Él decía las cosas por inspiración divina y ponía los puntos sobre las is y actuaba. Evidentemente nosotros no vamos a cortar cabezas a nadie, ¿verdad? No, de eso ya se encargará el Señor. El Señor es el que pondrá la justicia. Pero nosotros debemos decir las cosas tal como son, para que la gente reaccione. Y el que no reaccione ni así, ya se encontrará con el Señor. Pero no saquemos las cosas de contexto. A algunas personas les causa temor o les causa estupor oír cuando un mensaje es claro, porque quizás funcionan más políticamente correctos, pero Dios no funciona así. Y el pueblo de Dios no funciona así. La auténtica paz de Dios no funciona así. Ya va siendo hora que sepamos decir las cosas como son. Y a quien no le guste, es que tiene un problema con Dios. Cierto es que el mensaje hay que darlo y hay que darlo del mejor modo para que llegue a todo el mundo, ¿verdad? Pero cambiando el tono del mensaje, se puede decir para muy bien o para muy mal. Una cosa es cuando se dicen las cosas a nivel personal, a nivel concreto, pero otra cosa es cuando se da un mensaje generalizado. Y si no aprendemos estos conceptos, no vamos a entender nada. Lucas 3, del 8 al 14 y siguiendo nos dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La típica excusa, ¿eh? No, yo ya soy pueblo de Dios, yo he sido creyente o adventista toda mi vida, hasta por generaciones. Eso te va a salvar, ¿eh? Ya. Pues no, te va a salvar si sigues las cosas de Dios auténticamente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. ¿De qué está hablando aquí Juan el Bautista? De la perdición eterna, del lago de fuego
donde todo el mundo pecador que no haya querido ser salvo va a ser consumido. El infierno es esto, después del milenio. Si no sabemos esto, seguiremos diciendo lo que no es. O sea que aquí les está dando un mensaje de qué. O te acoges a la salvación, o ya sabes lo que te toca. Cortado y al fuego, no hay otra. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Les estaba dando instrucciones a todos, ¿eh? Y sigue diciendo del 15 al 18. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Sabéis lo que es la era, no? Lo digo porque a veces en los conceptos de gente que vivimos en ciudad eso ha quedado un poco pasado al olvido. La era un lugar donde había un suelo y allí se ponían los granos que se recogían. ¿Y qué se hacía allí? Pues había un aventador, algo que hacía el viento para que se fuera la paja, lo malo, y quedara el grano que pesa más. Y a veces eso estaba delante de la puerta de la misma casa. En Cataluña esto aún es así. En las masías, las casas antiguas de pueblo, se funciona así. Había un enlosado donde allí se vertía todo lo recogido, se aventaba y allí quedaba el grano, en la era. ¿Pero quién dice que hará esto? Jesús, ¿no? Y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pues, ¿qué es lo que hará Jesús? Ya nos lo está diciendo claramente, ¿eh? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ya veis, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y es buena nueva lo que les estaba diciendo unos versículos antes, que aparece aquí de generación de víboras. Pues sí, señor, era una buena nueva, porque les estaba dando el mensaje de salvación, que debían coger sí o sí, porque si hacían la decisión del no, tarde o temprano se iban a encontrar en ese fuego, que el mismo Salvador, que venía a dar eso, la salvación eterna, les iba a pagar.